Eh, bueno, hola queridos amigos. Bueno, como presidente de FACEN, me siento feliz de hacer la apertura de un nuevo Ateneo. Quiero agradecer a todas las filiales por el compromiso y la motivación que ponen para generar cosas y jerarquizar a la federación. Y en este caso, agradecer a ADEMS de Bahía Blanca y a Graciela Zanotto, su presidente, por haberse sumado a esta agenda de Ateneos que hoy trasciende las fronteras de nuestro país, y tenemos el honor de que nos visiten amigos de distintos lugares de Latinoamérica. Quiero agradecer a los disertantes, a Maxi y a Seba, porque además han tenido una activa participación en el Congreso FACEN 2022 en Rosario. Además, Sebastián Suárez es miembro de nuestro comité científico. Y quiero agradecer también al Laboratorio Montpellier por el apoyo para que nuestros sueños se concreten. Abrazo enorme a todos bueno, Graciela, te paso la palabra y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hola a todos. Antes de comenzar con el Ateneo, queremos hacerle un homenaje a una persona que es muy querida por todos nosotros. Cuando FACEN nos ofreció hacer un homenaje, coincidimos que la persona elegida era la doctora Hilda Becerra. Así que para ella va este homenaje. Santiago, cuando quieras puedes poner la presentación. Estas palabras son para vos, Hilda. Hilda, hoy nos toca el honor de agradecerte en nombre de ADEMS todo lo que has hecho a lo largo de tu excelente carrera profesional en la endocrinología. Llegaste de La Plata con todos tus conocimientos adquiridos al lado del doctor Jorge Salvioli, siempre admirado por vos por su capacidad de enseñanza y estudio. Tu carrera en el Hospital Intersonal General de Agudos Dr. José Pena de Bahía Blanca, de vasta trayectoria, hizo que fueras jefa de endocrinología y medicina nuclear, trabajo que realizaste con absoluta dedicación y responsabilidad, siempre presente en toda actividad científica, tanto en la ciudad como en el resto del país. Todo profesional que llegó a tu servicio para aprender a tu lado encontró la mejor predisposición de tu parte, y a todos les diste cabida, entregando tus conocimientos y tiempo para que pudieran perfeccionarse en endocrinología. En tu currículum están presentes título de especialista, autora al igual que coautora de trabajos científicos, asistente a toda actividad que te convocara para adquirir nuevos conocimientos, fundadora junto a un grupo de profesionales de ADEMS, de la cual fuiste presidente, secretaria de FACEN en el periodo 2002-2004 y responsable ante la Autoridad Regulatoria Nacional del manejo de isótopos radioactivos para estudios y tratamientos. De esta manera, queremos homenajearte para que sepas que estamos orgullosos de haber compartido todos estos años con vos. Bueno, finalizado el homenaje, vamos a comenzar con el Ateneo. En primer lugar, vamos a escuchar un caso clínico presentado por el doctor Maximiliano Alda, de hipogonadismo hipogonadotrófico. Y luego daremos lugar a la conferencia del doctor Sebastián Suárez, quien abordará el tema síndrome de Kallmann, el tránsito desde la pubertad hasta una fertilidad posible. Las preguntas se podrán ir haciendo por el chat, o si quieren hacer algún comentario, se contestarán al finalizar las disertaciones. Paso a presentar a los disertantes. El doctor Maximiliano Alda es médico endocrinólogo infantil de Bahía Blanca, La Pampa y Chubut. Ex residente del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Elizalde.
El doctor Sebastián Suárez es médico endocrinólogo y andrólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinador del Departamento de Andrología de SAEM. Bueno, terminadas las presentaciones, le paso la palabra a Maxi para que comience con su presentación. Cuando quieras, Maxi, compartí pantalla y comenzamos. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto. Voy a tratar de compartir pantalla por acá. Oh, damn it. ¿Alguna una idea desde una Mac? ¿Alguien que me dé una mano? Bueno, esto. Maxi, fíjate que abajo aparece en verde compartir pantalla. ¿No te aparece? Maxi. No está. Si no, Graciela, la otra es que pasemos directamente a la charla de Seba y a Bueno, la de ahora, Maxi la dejamos para el Estoy final, tratando de no entrar de sé. otra compu. No sé si me tienen que dar acceso. podés, si no pasamos a la charla del doctor Suárez para no perder tiempo. ¿Podés, Maxi? Bueno, esperemos un par de minutos a ver qué pasa con Maxi Y si y no, si no entra, pasamos directamente a la charla de Seba. sí, sí. Tenemos tiempo de todas maneras, así que Bueno. tranqui. Y dije los de las preguntas que las pueden ir haciendo y las vamos a contestar cuando termine el Ateneo. Aclaro eso, porque no me acuerdo si lo dije en la presentación.
Bueno, si les parece, para no atrasarnos, que comience el doctor Sebastián Suárez con su conferencia. Bueno, dale. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Es un gusto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Graciela, por la invitación. ¿Sí? Muchas gracias a todos los participantes. Y acá está la charla que tengo preparada para ustedes. Si bien este caso estaba basado, digamos, en algo que iba a decir Maxi, bueno, podemos empezar igual y Maxi hace después la presentación del trabajo o del caso clínico que teníamos pensado. Brevemente, para quien no está en el tema, le quiero recordar el eje. El eje depende de la acción de la GnRH de manera pulsátil para liberar LH, que va a producir testosterona a través de la célula de Leydig, y va a producir FSH también, impactando sobre la célula de Sertoli para producir inhibina y en este caso lograr el feedback negativo. Ahora bien, este eje es muy interesante porque tenemos que pensar nosotros en un hipogonadismo hipogonotrófico, que es el síndrome de Kalman. Y perdón si no, me estoy salteando algunas cuestiones, es porque teníamos pensado que Maxi hacía todo el diagnóstico genético, hablaba de todo esto y yo hablaba del resto. Pero más o menos quiero explicarle que en los hipogonadismos congénitos, hipogonadismos hipogonotróficos congénitos, tenemos varias alteraciones que nos van a repercutir en la vida adulta. Recordemos que la testosterona va a ser producida por el testículo a nivel fetal. Durante las primeras semanas, ¿sí?, sobre la célula de Leydig no está a cargo del eje, está a cargo de la HCG proveniente de la placenta, y recién a partir de la segundo y tercer trimestre del embarazo el eje se hace activo. Esto es importante por dos cuestiones. Primero, que digamos que toda la acción de la testosterona en el primer y segundo trimestre del embarazo va a depender mucho y va a correlacionar mucho con lo que es descenso testicular y tamaño del pene. Luego, cuando el niño nace, lo que sucede hay una mini pubertad. Se pierde el feedback negativo de los estrógenos maternos, hay una expresión de LH y FSH por parte del eje fetal y se activa todo el eje. Y esta activación es fundamental ya que correlaciona, además del crecimiento peniano, correlaciona con la forma que van a tener esas células de Sertoli y la cantidad de células de Sertoli que pueden estar activas para el día de mañana poder tener una espermatogénesis normal o por lo menos esperable para este niño que recién está nacido. El problema en los síndromes de Kalman es que esto es un hipogonadismo hipogonotrófico y muchas veces esta alteración, esta mini pubertad o toda esta activación del eje durante la vida fetal se pierde, y ahí es donde empiezan las alteraciones a nivel, digamos, del hombre adulto. Puede ser el tamaño peniano disminuido, la azospermia y diferentes cuestiones que pueden suceder con esta alteración genética a lo largo de la vida del varón. Luego, por supuesto que hay diferentes acciones que no vienen al caso, sino que yo quería especificar bien este proceso tan importante para la vida del adulto. ¿Cuáles son las principales funciones del testículo? Obviamente la síntesis de esteroides y la gametogénesis. Una a cargo de la célula de Leydig y otra a nivel del sector tubular. Y tengan en cuenta que la testosterona, a través de sus metabolitos, va a tener diferentes acciones muy importantes, ya sea durante la vida intrauterina como así la vida adulta. Va a tener acciones metabólicas, va a tener acción sobre la maduración esquelética, va a tener impacto sobre la formación ósea, y obviamente tanto la estradiol como la inhibina B van a actuar produciendo la inhibición del eje para que todos se mantengan en su correcto orden. Ahora bien, estas acciones de los andrógenos podemos dividirlas en dos: la dependiente de testosterona y de la dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante esta división? Porque la dihidrotestosterona, que es el metabolito más activo de la testosterona, va a tener una acción fundamental en la virilización externa durante la embriogénesis y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad. En cambio, la testosterona va a producir la diferenciación de los conductos de Wolff, que para aquellos que no están al tema, los conductos de Wolff van a formar el epididimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Tiene que ver la acción de la testosterona también con el deseo sexual y la erección, y es un paso fundamental para el inicio de la espermatogénesis. Recuerde que es fundamental para tener un inicio correcto de la espermatogénesis un valor de testosterona intratesticular para así poder empezar con todo este proceso, y luego la FSH y las células de Sertoli se encargarán de mantener esta producción espermática. Pero el inicio depende de la presencia de testosterona intratesticular.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos tipos de hipogonadismos congénitos, estos hipogonadismos genéticos, como es el síndrome de Kallmann, tenemos que diferenciarlo claramente de lo que es el hipogonadismo funcional. El hipogonadismo orgánico, el síndrome de Kallmann, hay una afección primaria del eje, en este caso no hay secreción de GNRH, puede aparecer en cualquier edad, generalmente las causas genéticas aparecen en edades muy tempranas, y tienen síntomas persistentes y moderados y muy profundos, cosa que el hipogonadismo funcional es más o menos la inversa a este sentido. No hay una cuestión orgánica, generalmente se da en adultos, y los síntomas son leves y moderados. Eso es para hacer una gran división, ¿sí? Entonces, dentro de las causas orgánicas siempre tenemos que pensar en tumores o enfermedades infiltrativas a nivel central, un síndrome de Kallmann o un hipogonadismo idiopático, o un hiperestrogenismo. En este caso nos vamos a charlar más sobre lo que es el síndrome de Kallmann, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con un síndrome de Kallmann, es importante diferenciar esta no pubertad que pueden presentar los chicos contra lo que es el retraso puberal, ¿sí? Que si bien el retraso puberal puede estar asociado a cierto hipogonadismo hipogonotrófico, son consideradas formas leves de estas fallas que pueden sobrellevarse y poder tener una pubertad espontánea. Frente a niveles bajos de hormonas en varones prepúberes, LH, FSH y testosterona, nosotros tendríamos que evaluar AMH e inhibina B y evaluar una respuesta normal a la GNRH. Si tenemos una respuesta normal a la prueba de GNRH, podemos pensar en retraso constitucional del crecimiento. Si tenemos una prueba, deficiente a la prueba de GNRH, podríamos pensar en un hipogonadismo secundario, habría que hacer una resonancia y habría que pedir estudios genéticos. Perdonen la velocidad, pero quiero explicar algunas cosas más adelante, y si no, no voy a llegar. Ahora, ¿qué pasa con este fenotipo? ¿Cómo puedo diferenciar yo el hipogonadismo hipogonadotrófico del retraso puberal? Bueno, como les expliqué previamente, al tener un hipogonadismo congénito y al no haber una mini pubertad y no haber un desarrollo normal del eje durante la etapa fetal, podemos encontrarnos en pacientes con micropene y criptorquidismo. Eso nos tiene que, son red flags, como se les dice, ¿sí? Son signos de alerta en el cual tenemos que pensar en algo congénito, en algo genético o cromosómico. Por supuesto que si este hipogonadismo se acompaña, hipogonadotrófico, se acompaña de anosmia, falta del sentido de la olfacción, tenemos que pensar en un Kallmann, aunque tengamos en claro que hay muchos pacientes con Kallmann que huelen, y hay otros pacientes con un supuesto hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, no Kallmann, que no huelen. Por lo tanto, esa diferencia, si bien nos pueden servir para un diagnóstico de consultorio, es necesario un estudio genético que muchas veces es difícil de llevar adelante. Por supuesto que dependiendo de la forma en que tengamos la herencia de este síndrome de Kallmann, que pueden ser a nivel esporádico o puede ser a nivel familiar, las causas esporádicas son mucho más prevalentes que las causas familiares, y dentro de las causas familiares tenemos las ligadas al gen X, que es el gen ANOS1, que es la más común. Después tenemos la alteración del gen FGFR1, que es como la segunda causa más importante. En las causas ligadas al cromosoma X, generalmente los pacientes pueden presentar un paladar hendido, agenesia renal, ataxia, pérdida de la audición. Son pacientes que pueden llegar a tener complicaciones severas y que si caen en manos de, un servicio de neonatología o un servicio de pediatría, es muy probable que el diagnóstico se haga a edades muy tempranas. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico prepuberal que vamos a encontrar? Les vuelvo a repetir, el síndrome de Kallmann tiene un fenotipo muy variado. No quiere decir que porque tenga una mutación determinada va a tener un fenotipo determinado. Hay diferentes cuestiones dentro de la oligoexpresión de estos genes, dentro de factores epigenéticos, dentro de la posibilidad de tener dos alteraciones genéticas en la misma patología que hacen que el fenotipo sea muy variado. Pero obviamente que este chico, a grandes rasgos, no va a tener pubertad. Por lo tanto, vamos a tener enfrente a un chico de 18 años con genitales externos infantiles, con criptorquidia o ginecomastia, no necesariamente la criptorquidia, ni necesariamente el micropene, porque hay pacientes, le vuelvo a repetir, con un fenotipo muy variado, que pueden llegar a tener cierta reserva de GNRH y tener ciertos signos de pubertad y cierta mini pubertad, que hacen que este paciente no tenga ni un micropene ni una criptorquidia. Pero sí va a tener ausencia de vello pubiano, una voz infantil, ausencia de líbido, sobre todo si no llega a su pubertad. Bien, obviamente es lo que le acabo de decir, que la gran variedad fenotípica que tienen estos pacientes, dependiendo si es congénito o adquirido,
congénito y ligado al cromosoma X probablemente tenga un fenotipo mucho más florido, si el déficit hormonal es parcial o total, y algunos pacientes, como les dije, dependiendo de la mutación o la alteración que tengan genética, pueden llegar a tener un desarrollo puberal. El síndrome de Kallmann se presenta, es una patología muy rara, en 1 a 8.000 hombres, es causa de azospermia no obstructiva. Tengan en cuenta que la azospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado y se pueden dividir en causas obstructivas, o sea que toda la vía del eje es normal, pero hay una causa obstructiva, o causas no obstructivas donde se interpreta que hay alguna alteración del eje. Las causas no obstructivas representan el 15 al 30% de todas las azospermias, y el síndrome de Kallmann representaría entre el 1 y el 2% de todas las azospermias de causas no obstructivas. Por lo tanto, estamos hablando de patologías poco frecuentes de ver, ¿sí? Entonces, es importante tener un diagnóstico correcto. Diagnóstico que algunas veces es difícil, porque algunas veces se estima que aproximadamente el 10% pueden llegar a tener un diagnóstico del síndrome de Kallmann a edades adultas. ¿Raro de ver? Sí, por supuesto, pero puede pasar. ¿Cuál es la otra causa de hipogonadismo hipogonadotrófico no Kallmann? Bueno, la alteración más común de encontrar dentro de una patología poco prevalente es la mutación del receptor de GNRH. Estos son los causas de hipogonadismo hipogonadotrófico con olfacción, ¿sí? Porque acá no está alterada la migración de las células GNRH desde el epitelio olfatorio hacia su lugar final, sino que lo que está alterado es el receptor de GNRH, ¿sí? Es autosómica recesiva, pero es otra de las cuestiones que hay que pensar cuando nos encontramos con este tipo de hipogonadismos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son la prevalencia y cuál es la causa necesaria para esta alteración, para este diagnóstico? Hay 50 genes aproximadamente asociados a esta patología, dentro de los cuales 20 pueden estar asociados al síndrome de Kallmann. Por lo tanto, cuando uno pide un estudio genético, generalmente se pide un panel genético en el cual se van a estudiar las mutaciones que con mayor frecuencia se pueden llegar a encontrar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el síndrome de Kallmann que tenemos como niño va a evolucionar adulto y el día de mañana está en pareja y va a querer tener un hijo, descendencia, por supuesto que estos pacientes tienen que ir a consejo genético. Y sobre todo en aquellas causas donde la cuestión genética no está muy clara, como las cuestiones autosómicas recesivas, se estima que entre un 5 a 10% de la descendencia pueden llegar a tener la patología. Por lo tanto, más allá del control de la opinión genética, del consejo genético, es muy importante el seguimiento de la descendencia de estos varones con Kallmann si es que logran un embarazo. Pero tengan en cuenta que aún tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático que abarca aproximadamente el 60% de nuestros pacientes, por lo cual todavía queda mucho camino por recorrer en la cuestión genética. Ahora, yo tengo este paciente que está transicionando de esta vida infantil prepuberal a la vida puberal, ¿y cuáles van a tener los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento, yo como endocrinólogo adulto, va a ser que el paciente reciba la cantidad suficiente de testosterona, una correcta terapia de reemplazo hormonal, y el día de mañana poder charlar sobre fertilidad con este paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de este hipogonadismo? El desarrollo o mantenimiento de órganos y caracteres sexuales secundarios, fundamental. Inicio o recuperación de la función sexual, porque algunas veces estos pacientes vienen con un hipogonadismo muy profundo y por supuesto tienen disfunción sexual. Tiene que ver con las alteraciones del sistema nervioso central y la forma de relación. Tiene que ver con el inicio y la recuperación de la espermatogénesis, que después vamos a hablar de esto. Tiene que ver fundamentalmente con la protección de masa ósea, que vamos a desarrollar brevemente, de la masa muscular y la disminución de la masa grasa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que tratar de proponerle a este chico? Bueno, el tratamiento es testosterona. ¿Cuál sería la opción correcta? Realmente no hay una opción correcta. Las guías endocrinológicas del año 2018 sugieren el uso de ésteres inyectables. Ciprionato de testosterona, el viejo y querido testovirón, que ya no lo usamos más, el undecanoato de testosterona, que es el Nevido, ¿sí? Y eventualmente, si no se puede aplicar la inyección de testosterona, los depósitos de testosterona, se sugiere el uso de gel o de parches, pero que en realidad
no tienen una gran compliance con este tipo de tratamiento y es preferible una correcta androgenización con ésteres de depósito. Creo que es la forma más correcta y es la forma más aceptada por este tipo de pacientes. ¿Cuál es la dosis habitual? Bueno, el paciente, digamos, desde los 18 o 21 años de edad, si estuvo correctamente virilizado, se inicia con una dosis de adulto. La dosis de adulto es debido trimestral, se puede controlar a los 45 días de la primera aplicación para ver si tiene un valor suficiente de testosterona. Si no lo tiene, se puede dar una nueva ampolla y luego controlar trimestralmente para mantener los valores dentro de los valores fisiológicos que se sugieren en el tercio inferior a mitad de rango de la referencia del laboratorio. Bien, aún así, fíjense que este tipo de pacientes con síndrome de Kallmann tienen grandes alteraciones, aún después de un correcto reemplazo con testosterona. Los trabajos que voy a presentar son pequeños, porque en realidad no hay una gran casuística de hipogonadismos hipogonadotróficos, ¿sí? Pero en esta casuística se evaluaron 132 pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, donde también estaban los síndromes de Kallmann, versus controles normales. Y evaluaron mediante reportes, digamos, mediante diferentes reportes validados a nivel internacional, calidad de vida, depresión y disfunción sexual. Los hipogonadismos hipogonadotróficos tuvieron peor calidad de vida por cualquier método elegido para su evaluación versus los controles. Tuvieron una mayor prevalencia de disfunción sexual, aunque tenían un reemplazo normal con testosterona, y tenían mayor presencia de síntomas depresivos. Aún así, no encontré nada sobre la disminución de calidad de vida, que sí sucede, y los corro un poquito, en pacientes con síndrome de Klinefelter, que es la vereda opuesta, es el hipogonadismo hipergonadotrófico postpuberal, que esos pacientes sí tienen menor calidad de vida, diferente a otros factores que no vamos a detallar, pero no encontré nada con respecto a eso en los pacientes con síndrome de Kallmann. Pero sí tienen un peor score en la calidad de vida, sobre todo en los diagnósticos tardíos, ¿sí? Porque en los diagnósticos tempranos, por supuesto que una vez que se hace este diagnóstico, los padres o el mismo grupo médico van a estimular a este chico y van a ponerlo en contacto con diferentes profesionales para poder ayudarlo, y generalmente alcanzan mejor calidad de vida versus aquellos que transcurrieron toda su pubertad, lamentablemente sin un diagnóstico correcto. La mayoría de estos pacientes, aún a sabiendas que no van a poder producir testosterona, no tienen una compliance, digamos, muy importante con respecto a los tratamientos. 50% tiene una compliance algo baja con respecto a la testosterona. Y cuando compararon a los hipogonadismos hipogonadotróficos idiopáticos versus los síndromes de Kallmann, no encontraron ninguna diferencia ni en la calidad de vida, ni en la probabilidad de depresión, ni en disfunción eréctil. ¿Hasta cuándo tendría que seguirse la testosterona en estos pacientes con un hipogonadismo orgánico? Siempre, para toda la vida, salvo el momento que busque fertilidad. ¿Y qué pasa, digamos, si yo encuentro que este tipo de pacientes a lo largo del tratamiento empiezan con un volumen testicular aumentado? Todos sabemos, o aquellos que no saben, la testosterona exógena produce una inhibición de la espermatogénesis. Entonces, si yo estoy dando testosterona exógena, ¿cómo puede ser que haya un volumen testicular aumentado, que el volumen depende de la producción espermática? Bueno, hay un 20% de los pacientes con síndrome de Kallmann, generalmente asociados a la mutación del FGFR1 o a GNRH, que pueden llegar a tener una pubertad, por así decirlo, un comienzo de la activación del eje gonadal, y en el cual, si encontramos este tipo de pacientes con aumento del volumen testicular, debemos retirar la testosterona y ver qué pasa. La mayoría de estos pacientes que tienen esta pubertad, a lo largo del tiempo, generalmente meses o años, vuelve a caer el funcionamiento del eje y vuelven a necesitar el reemplazo con testosterona. ¿Cuál es la causa de esto? Todavía no está aclarado. Lo otro importante que tenemos que evaluar en este grupo de pacientes, por supuesto, es la calidad y el mantenimiento de la masa ósea. Tengan en cuenta que un chico que no tiene una pubertad nunca jamás alcanzará el pico de masa ósea que genéticamente podría llegar a haber alcanzado, salvo que los diagnósticos sean muy, muy tempranos, que estén en buenas manos, que tengan un muy buen seguimiento. Estos pacientes van a tener una alteración de la masa ósea, ¿sí? En este estudio que se hizo en el año 2021, se evaluaron 51 varones con hipogonadismo hipogonadotrófico versus controles normales, y evaluaron DEXA y High Resolution PQCT.
El estudio por Demeola Dexa mostró una menor densidad mineral ósea en columna, cadera, cuello femoral y radio distal, aún habiendo estado 10 años en tratamiento de reemplazo con testosterona. Tienen marcadores óseos más elevados, y el PQCT reveló una densidad mineral ósea volumétrica, cortical y trabecular más baja en tibia y radio, así como un menor grosor cortical. Por lo tanto, acá hay una grave alteración que obviamente el reemplazo nunca va a poder alcanzar ese pico de masa ósea perdido. Pero también tengan en cuenta que la testosterona inyectada se convierte a estradiol a nivel periférico, y el estradiol aparentemente es la hormona más importante para el crecimiento epifisario, para el cierre de los epífisis, mientras que la testosterona tendría que ver más con el crecimiento perióstico de este hueso. Por lo tanto, el estradiol es fundamental para esta etapa de la vida. ¿Se sugiere dar estradiol a estos pacientes? No, bajo ningún punto de vista. Se sugiere un reemplazo con testosterona, se sugiere calcio, vitamina D y controles periódicos de la salud ósea, ¿sí? Pero es muy importante también tener en cuenta que aquellos varones, según este trabajo, que comenzaron su terapia de reemplazo hormonal luego de los 19 años de edad, tuvieron una mucho peor calidad ósea que aquellos que lo empezaron en forma más temprana. ¿Y qué pasa con la testosterona? Obviamente que mejora la calidad ósea. Yo lo que digo es que nunca van a alcanzar, ¿sí?, el pico de masa ósea que probablemente puedan tener. Si bien esta diapositiva es con pacientes con síndrome de Klinefelter, se la quiero mostrar porque son pacientes hipogonádicos, son deficitarios de testosterona, por lo tanto acá demuestro cómo la testosterona mejora la calidad de vida ósea. Eso va a seguir así, como les dije, a nivel de toda su vida. Pero ¿qué pasa en el momento de la pubertad, de la búsqueda de gesta? Bueno, la búsqueda de gesta en estos pacientes, más allá del consejo genético, vamos a empezar primero y ante todo suspendiendo la acción y la indicación de la testosterona. Recuerden que la testosterona, dada en forma exógena, inhibe la espermatogénesis. ¿Cómo estimulamos la espermatogénesis en un varón con un hipogonadismo hipogonadotrófico? Lo estimulamos con HCG, que tiene una acción LH, ahí tienen los nombres comerciales que pueden haber, HMG, que tiene una acción parecida a la FSH, o directamente con FSH recombinante. ¿Qué dosis se utilizan? Digamos que hay ciertos trabajos que ahora les voy a mostrar, es variable, pero más o menos se utilizan entre 1500 y 2500 unidades 2 veces por semana para lograr un valor de testosterona normal. Mientras que la HMG se utiliza a posterior, como acción del FSH, 75 unidades 3 veces por semana, que puede aumentarse a 150 unidades 3 veces por semana, dependiendo si no se encuentran espermatozoides en el eyaculado en X tiempo a control. Tengan en cuenta que este tipo de pacientes generalmente no están cubiertos por obras sociales o prepagas, y que muchas veces las prepagas no cubren estos gastos, y los gastos de este tipo de tratamiento realmente son costosos. La otra opción a utilizar, la FSH recombinante, no demostró ser mucho mejor que la HMG, y si el paciente podría llegar a tener acceso, se podría utilizar bomba de GnRH, la cual no ha demostrado ser mejor que el uso de HCG y HMG, pero que podría llegar a ser una acción mucho más sencilla con mayor compliance para el paciente. Pero acá en Argentina es muy, muy difícil. Tengan en cuenta lo que les dije anteriormente, la prevalencia de estos azospérmicos hipogonadismos hipogonadotróficos del 1 al 2%. Se estima un buen valor reproductivo en este tipo de paciente, salvo dos cuestiones fundamentales. Uno es la presencia de criptorquidia. Recuerden que al no tener mini pubertad, lo que les expliqué posterior e inmediatamente posterior al nacimiento, digamos, esa criptorquidia, ese testículo que no llegó a su lugar de ubicación final, no se va a desarrollar, y un testículo que no se desarrolla es un epitelio germinal que no se va a desarrollar. Entonces, en aquellos casos en que el paciente refiere el antecedente de criptorquidia, sabemos que tiene un mal pronóstico reproductivo, se puede intentar el tratamiento, pero es muy probable que no lo logre. Y aquellos pacientes que arrancan la búsqueda del embarazo con un volumen testicular menor a 4 mililitros, probablemente van a estar mucho más tiempo, o van a estar más tiempo bajo estímulo gonadotrófico que aquellos pacientes que arrancan los tratamientos con un valor testicular, volumen testicular, perdón, mayor a 4 mililitros. Diferentes trabajos presentan, digamos, diferentes casuísticas. Fíjese que todos tienen un tratamiento con testosterona previo,
no lo especifican en el trabajo de la izquierda, pero fíjense que utilizan 1.500, 2.500 unidades una vez por semana, miden testosterona al mes, si la testo es baja, aumentan la HCG, y luego empiezan a los 3 o 6 meses, dependiendo del grupo que ustedes miren, los tratamientos con HMG o FSH recombinante, y la van aumentando a medida que van evaluando estos pacientes. ¿Cuándo esperaría uno tener espermatozoides en el eyaculado? Difícil de saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que un espermatozoide tarda en formarse 3 meses, pero no quiere decir que estos pacientes a los 3 meses van a tener espermatozoides en el eyaculado. En este estudio del 2014, en este metaanálisis, se evaluaron diferentes esquemas para ver todo esto. Se utilizó HCG sola, que ahora les voy a demostrar que no sirve, ¿sí? HCG y FSH simultánea, y HCG un tiempo y luego se agrega FSH. Bien, bueno, la cuestión es que en general, cuando nosotros usamos tratamiento con gonadotrofinas, vamos a encontrar pacientes con espermatozoides en el eyaculado. Todo también depende si este inicio es a nivel pre- y postpuberal o prepuberal. Existe, digamos, algunos que avalan el uso de FSH a edades prepuberales o puberales para aumentar el volumen testicular, reclutar células de Sertoli, alcanzar un volumen testicular mayor a 4 mililitros, para luego androgenizar al paciente, así en en un segundo intento, cuando realmente busque fertilidad en edad adulta, los porcentajes de éxito sean mayores. Esto es algo controvertido, no se sabe si la acción esa a nivel temprano mejora la calidad de espermatogénesis o la cantidad de espermatozoides que uno pueda formar a lo largo del tiempo. Fíjese que el tratamiento con HCG solamente no sirve. ¿Por qué? Porque este paciente nunca estuvo estimulado, nunca hubo un reclutamiento de las células de Sertoli por parte de la FSH. El uso de HCG sola en tratamientos para fertilidad con azospermia en hipogonadismo se puede pensar solamente en aquellos que han tenido una pubertad, que han tenido un reclutamiento de Sertoli y que probablemente tengan cierta función FSH y que con HCG solo puedan lograr un espermatozoides en el eyaculado. Bien, digamos que en general la concentración espermática que uno puede alcanzar es relativa. ¿Se van a alcanzar valores normales de espermatozoides en el eyaculado? Generalmente no. Hay trabajos con algunos años de anterioridad que hablan que un paciente podría llegar a tener un recuento entre 8 o 12 millones de espermatozoides por eyaculado, ¿sí? Que es el número con el cual generalmente logran embarazar a su pareja. ¿Por qué? Porque su pareja también es joven, no se necesita un volumen de eyaculado muy importante para todo esto, porque generalmente las parejas son jóvenes. Pero bueno, es importante también el inicio de todo esto digamos, de evaluar la posibilidad de edades más tempranas, de saber que tenemos que suspender la testosterona previo a los tratamientos, por lo que acabo de explicar, pero también es importante saber que probablemente, si no hubo una criptorquidia, probablemente estos pacientes logren el embarazo. Según lo que he leído y según mi propia casuística, que vuelvo a decirle, no tenemos una gran casuística, yo he logrado en hipogonadismos hipogonadotróficos 4 pacientes que tuve por suerte lograron su embarazo, 2 de ellos postpuberales, no podrían compararse con esto, pero bueno, digamos que dentro del año y medio de tratamiento pueden llegar a lograr el embarazo en forma natural. Lo que está cambiando ahora un poco el juego de todo esto es que nosotros ahora no vamos a esperar un gran recuento espermático, sino que tenemos técnicas de fertilidad y técnicas de criopreservación, en el cual el paciente, cuando empieza a tener espermatozoides en el eyaculado, le sugerimos la criopreservación y eventualmente un tratamiento de fertilidad a futuro. Pero muchos de ellos van a querer lograr un embarazo natural. Igualmente, independientemente de esto, que hay que alentarlos, hay que sugerirles la criopreservación, ¿sí? Ya que una vez que logren el embarazo, probablemente suspenda el tratamiento gonadotrófico, comience con testosterona, y el día de mañana hay que empezar nuevamente, y probablemente estos pacientes no estén de acuerdo con esto. Entonces siempre debemos criopreservar. Con respecto a los tratamientos con GnRH, vuelvo a decir lo mismo, son 5,25 nanogramos por kilo en bolo, y esto tiene una pulsatilidad. Recuerden que la pulsatilidad es fundamental para la activación del eje. Si lo doy en forma tónica, inhibo todo el eje, pero acá en Argentina esto no lo van a encontrar, no es común, sí es muy común, entre comillas, el uso de gonadotrofinas.
Y en aquellos pacientes que no responden al tratamiento, o sea que no logran espermatozoides en el eyaculado, podemos evaluar la posibilidad de realizar una biopsia, un TESE, ¿sí? Para luego realizar un ICSI. No es la conducta, digamos, más habitual, ya que los pacientes al no lograr espermatozoides en el eyaculado muchas veces no quieren seguir adelante con todo esto, pero existe esta posibilidad, y al menos habría que esperar un año de tratamiento con gonadotrofinas para evaluar la posibilidad de esta biopsia testicular. Ahora bien, y finalizando, esto es lo que pasa generalmente en un paciente que ha tenido o una pubertad o un estímulo de célula de Sertoli. Pero si lo pensamos fisiológicamente, fisiopatológicamente, sabemos que este chico nunca tuvo un reclutamiento de la célula de Sertoli, ¿sí? Por lo tanto no va a tener una base para que ese epitelio germinal pueda madurar. Entonces, es fisiológicamente lógico pensar que a estos pacientes, además de suspenderle la testosterona, tenemos que hacerle un imprinting, digamos una base, un pretratamiento con FSH o HMG, FSH recombinante, para justamente poder tener un mayor reclutamiento de células de Sertoli, que ese tratamiento se hace a dosis habituales durante los primeros 4 a 6 meses. Luego sí agregaríamos la HCG o la bomba de GnRH, y acá vemos cómo los pacientes que hicieron un tratamiento previo con FSH recombinante alcanzan valores más elevados que aquellos que no lo pudieron hacer. Esto es como, digamos, como concepto fisiopatogénico, y me gustaría quedarme con esto, ¿no? Que los pacientes tienen una buena calidad, digamos, no una buena calidad, una buena probabilidad de recuperación espermática en el eyaculado, que tienen que tratar de probar este tratamiento, ya que no está contraindicado el embarazo en pacientes con síndrome de Kallmann. Ya obviamente esto hay que tener un estudio genético previamente, digamos un consejo genéticamente hecho, y tengan en cuenta siempre los factores de mejor pronóstico para no, digamos, embarcar a un paciente en un tratamiento largo y costoso para la espermatogénesis. Que el hipogonadismo central sea de inicio postnatal, por supuesto que va a ser mucho mejor que los hipogonadismos congénitos como el Kallmann, que tenga ausencia de criptorquidia, por supuesto, aquellos pacientes con criptorquidia, ese testículo no va a funcionar porque nunca estuvo en su lugar correcto, que tenga un volumen testicular pretratamiento mayor a 4 mililitros, esto quiere decir que hubo un estímulo de la célula del Sertoli, que hubo cierta espermatogénesis y que va a ser más fácil y más rápido poder lograr espermatozoides en el eyaculado, y que siempre tiene que haber sustitución con ambas gonadotrofinas. Nunca intentar una sustitución en este tipo de pacientes solamente con HSG. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Lamento si fui muy rápido. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Bueno, Maxi, continúa vos con el caso clínico. Ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la presentación? No la estoy presentando yo, pero voy a ir avisando. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la convocatoria y disculpen por favor por el problema técnico acaecido. Espero no haberles robado muchos minutos de su vida. Les agradezco por estar y por escuchar. Siguiente. Vamos a charlar de un paciente que lo conocí hace muy poco, se llama Gonzalo. Gonzalo lo conocí en abril. Es un caso muy reciente, bastante redondo, no del todo resuelto desde lo genético molecular, pero sí desde lo diagnóstico y tratamiento. Gonzalo tiene casi 15 años y consultó derivado por su endocrinóloga. Lo veía una endocrinóloga de adultos que lo mandó por ginecomastia, ese fue el motivo de derivación, y por obesidad. Pero yo, vamos a verlo entrar, vi un paciente con hábito ginoide que me llamó la atención, y la primera pregunta que le hice, esto es una coincidencia, era si olía. Y me dijo que no, y que tenía el dato, la familia, de que el otorrino le había dicho que
era cuestión de sus vegetaciones adenoideas. Esa era la causa por la cual él no olía desde los 5 años de vida. El tema es que se operó y nunca recuperó esa olfacción. Y el COVID se había metido en el medio, entonces medio que el tema quedó en la nada, y realmente el chico tenía una anosmia congénita, nunca había percibido los olores. Desde el interrogatorio también se desprendía que su maduración, su escolaridad, su conducta habían sido normales, eso lo separaba un poco de los pacientes con Klinefelter. Era un chico alto con un BMI elevado, con acantosis, con ese hábito ginoide que comenté, y fui directo a revisar sus genitales, por lo que encontré un G en estadio de Tanner 1, un vello en estadio 2, y unas mamas grandes en estadio 3 que excedían la areola. Era un disco mamario que traía una ecografía al respecto, que era un disco de 4 centímetros. Los testículos eran de 2 mililitros, no eran firmes, pero eran muy pequeños, estaban en el escroto, pero en la raíz del escroto, y al examen físico y a la búsqueda dirigida tenía sinquinesia de manos. O sea, yo le decía al chico que moviera la mano izquierda, la derecha, y sin querer movía también la mano izquierda. Yo le miraba la mano y decía, mové la mano derecha, y él hacía esto sin darse cuenta, a pesar de concentrarse en la mano derecha. Su laboratorio, que ya traía hecho por esta endocrinóloga, muy bien estudiado, era de un paciente con una FSH extremadamente baja, por la cual la posibilidad de hipogonadismo era altísima, una testo indosable, una prolactina normal y una MH, perdón, no puse las unidades, pero son las estándar, salvo la MH que está en nanogramos mililitro, que si lo pasamos a picomol sigue siendo un valor extremadamente bajo para un joven de esa edad. Las hormonas tiroideas, la glucemia, los lípidos eran normales, una insulina un poco elevada, edad ósea acorde, una eco abdominal traía que no refería a ninguna alteración renal, y la pregunta era si pedir una resonancia o no, buscando alguna alteración central orgánica que pudiera estar explicando este hipogonadismo central que él aparentemente presentaba, o si quiero también ver un poquito los bulbos olfatorios, a ver si tenía algo que ver esto, aún tenía una imagen apropiada. Con diagnóstico de hipogonadismo central, no dije hipogonadotrófico, nosotros en pediatría preferimos usar el término central. Sabemos que lo hipogonadotrófico a veces no es tal, y lo hipergonadotrófico, como el Klinefelter, a veces en la infancia es eugonadotrófico, por eso preferimos usar la palabra central y fallo gonadal, más que hipergonadotrófico. El tratamiento del paciente, en ese momento clave de mayo de este año, conseguir testovirón, porque para inducción se usa testovirón o gel de testosterona, fue imposible. Saben que hace muchos años había testosterona en ampollas de 100 miligramos, no están más, y las de 250 este año hubo un momento en el que faltaron, así que tenía dos estrategias: usar testovirón, no recomendable para inducir la pubertad, o usar gel. Entonces saben que los sobres de gel traen 50 miligramos de testo, hicimos un cuarto de gel por día, con ascensos cada 4 meses, y ya el primer control post-tratamiento mostraba una testosterona en buenos valores, con esa dosis bastante pequeña. Fíjense que 12 miligramos por día tiene una vía de disponibilidad del 10%, eso sí, es una dosis extremadamente baja y ya tenía buenos valores. Y logré, después de varios pedidos a la obra social, conseguir un panel de biología molecular buscando estas alteraciones, estos genes puntuales que mencionó Sebastián. Y bueno, y adorno ahí con una ecografía que mostraba, el mismo ecografista mencionaba que eran testículos compatibles con injuria crónica, testículos pequeños, retráctiles, la misma ecografista mencionaba eso, disminuidos de tamaño, 1 mililitro por ecografía, 2 mililitros por orquidómetro, como les conté, hipoecogénicos, heterogéneos, microcalcificaciones bilaterales con un Doppler disminuido. Esa es la historia de Gonzalo, que me da paso a hablar de lo siguiente. Entonces, como les conté, en pediatría preferimos usar la palabra primario o secundario, o fallo gonadal e hipogonadismo central, para hablar de cuando la lesión está arriba o está abajo. Sencillo. ¿Dónde está el problema? Y con respecto al olfato, tener en mente que las neuronas precursoras que producen GnRH se forman en el olfato primitivo, y tienen que atravesar la placa cribriforme del etmoides, siguiendo los axones de esas neuronas para lograr su disposición definitiva en el hipotálamo. Cuando algo no las deja migrar, termina habiendo una especie de piquete donde quedan todas acantonadas en esa zona, por ende el olfato no se desarrolla, el sentido del olfato no se desarrolla, y las neuronas de GnRH no logran migrar, por ende nunca van a hacer la sinapsis que requieren con otras estructuras
para comenzar el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Siguiente. Entonces, el tema quiero comentar algo del tema de la migración de las neuronas. Esto era una idea, en el año 93 recién se publica esto, unos biólogos moleculares publican que lo que estaba pasando era eso, que se estaban quedando las neuronas en estos pacientes con síndrome de Kallmann, se estaban quedando en la zona olfatoria primitiva, en el epitelio olfatorio, y no lograban migrar. Y ya después, 20 años después, esto empezó a complicarse un poco y a aparecer los diversos genes y señales que hacen que estas neuronas migren hasta su lugar definitivo, y empieza el eje como les comenté. Ahí se ve en la placa de la derecha abajo una especie de neurona GNRH que está como fantasma, o sea, nunca llegó, por eso todo se queda del lado, en la zona debajo de la placa cribiforme, y no logra hacer esa sinapsis. Y lo que ven ahí, esos genes tachados, son los que pueden ser una de las causas por las cuales esto se produce. Siguiente. Entonces, tomando una brillante... un brillante artículo sacado este año por una colega que creo que está en el auditorio, y a quien admiro y me encanta leer. Fisiopatológicamente hay cuatro situaciones en las que el hipogonadismo central congénito se puede dar. Una alteración en la formación de esas neuronas, o en la migración, como les conté. El gen más conocido acá es el CAL1, no se llama más CAL1, se llama ANOS1. Puede ser una producción anormal de GNRH por defectos en los factores regulatorios del GNRH, del gen GNRH1. Puede haber un problema de resistencia en la hipófisis por el receptor de GNRH, lo que comentó Sebastián, la forma más frecuente de la forma normósmica, o en las subunidades. Y cuarta, que lo que pasa es que no se forma directamente la hipófisis, hay un problema mayor, no solamente está afectada los gonadotropos, sino toda la hipófisis entera. Ahí vemos una resonancia de un paciente con un panhipopituitarismo y un gran aracnoidocele que invade la silla turca. Siguiente. Y para complicar aún más las cosas, el año pasado, en el encuentro de pediatría de endocrinología infantil europeo, de forma online, esta investigadora inglesa de este tema de pubertad, nos empezó a mencionar el tema del óxido nítrico. Entonces, podría ser también una forma de regular todo este eje, y donde falla la síntesis de óxido nítrico neuronal, también se afectaría la actividad de GNRH, ya que los ratones que tienen un problema en esto son infértiles. Y como ven ahí, someramente, ¿no? Está puesto un asterisco porque todo lo que está arriba de esta placa, no la estoy mencionando acá. El estrés, el ejercicio, el peso, la leptina, la epigenética, células de la glía, la corteza, influyen en toda esa cascada de cosas que, en realidad, el actor acá principal, o la actriz principal, es la neurona del GNRH, que recibe aferencias excitatorias, inhibitorias, y por medio de las neuronas KISS, algunas que coexpresan neuroquinina y dinorfina, y otras que no la expresan, en diferentes áreas del hipotálamo, regulan la función de ese switch final, que termina siendo el que comienza o no el desarrollo puberal, que impacta en la hipófisis, que impacta en la gónada. Siguiente. Entonces, en pediatría, cuando nos sentamos y nos enfrentamos a esta situación de no desarrollo puberal, un varón que a los 14 no desarrolló testículos 4 mililitros, o una mujer que no desarrolló mamas en estadio 2 a los 13 años, nos sentamos y vemos esto. A la izquierda ven las causas en los varones, a la derecha las causas en las mujeres. Esto está sumamente sesgado, y estos números de RCCD, que es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, son mucho mayores aún. Esto es una mezcla de dos publicaciones de centros de derivación, donde la derivación era mucho más patológica que de RCCD, había mucha más enfermedad de la que en realidad hay. Entonces, la causa más frecuente es RCCD, luego tenemos causas funcionales, que someramente lo funcional es cuando algo está afectando el eje, pero no es del eje propio. O sea, ejemplo clásico, de anorexia nerviosa en las mujeres, celiaquía, hipotiroidismo, hiperprola, ¿ok? O sea, causas extra eje hipotálamo hipófisis gónada que afectan la función.
Puede ser hipogonadismo primario, el menos frecuente de todos, salvo en mujeres que el Turner cobra gran importancia, y los centrales, donde podemos encontrar síndromes y causas congénitas, llámese síndrome de Kallmann. Siguiente. Entonces, cuanto más, esto es un gráfico que muestra, cuanto más nos alejamos en años, cuanto más nos acercamos a los 18 años, en una persona que no desarrolla pubertad, más probablemente encontremos patología, ¿sí? Cuanto más cerca de los 14, más probable que encontremos pacientes con RCCD, ¿ok? Son pacientes con retraso puberal, con una demora en la pubertad que luego arrancará, finalmente terminará arrancando. Siguiente. Entonces, la presentación clínica, como puse ahí en ese círculo rojo, ¿por qué? Porque el Ateneo se llamaba etapas cruciales de la vida. ¿Por qué crucial de la vida? Porque es un momento crucial para hacer el diagnóstico. Sebastián lo mencionó muy bien. La falta de mini pubertad, que es esa activación postnatal de unos poquitos meses de vida, nos da una ventana diagnóstica fundamental, que en pediatría nos da el diagnóstico de forma súper temprana en estos pacientes. Entonces, al nacer, las mujeres no tienen ningún fenotipo en hipogonadismo central, y los varones suelen tener, cuando la afectación es desde la etapa fetal, cripto o microorquídeas, testículos extremadamente pequeños, o criptórquidos, y el micropene. Ya en la etapa de la pubertad, el paciente puede consultar por ese hábito ginoide que Gonzalo tiene, su ginecomastia, y obviamente la falta de caracteres sexuales secundarios. En mujeres desde ya, mamas en estadio 1, y desde ya amenorrea primaria. Siguiente. Bueno, entonces retomando esto de los valores hormonales críticos que hay que buscar, en los pacientes con hipogonadismo desde la etapa fetal, lo que falta son esos 5 picos que tienen que haber en la mini pubertad. No hay, ahí puntualmente esto está dirigido a varones, ¿no? Muy similar al de las mujeres. No hay FSH, no hay LH, no hay AMH, no hay inhibina. Entonces, la AMH es una hormona que, no lo voy a mencionar más adelante, pero es una hormona que es la única hormona que hay en la primera curva de todas, podría darnos la sospecha diagnóstica en etapas prepuberales, post-mini pubertad. El resto están todas bajas normalmente, salvo la inhibina, que primero sube, después baja, pero sigue estando bien dosable. La AMH es la única que está bien alta en esa etapa prepuberal, ¿sí? Siguiente. Entonces, llegamos a esto que también Sebastián mencionó, con respecto a las formas clínicas del hipogonadismo central congénito. En rojo, lo que ven en rojo, es la normalidad, los valores normales que pican en la etapa fetal, caen al nacer, suben en la mini pubertad, se callan, se calman, se aquietan durante la prepubertad, y suben en la pubertad, se mantienen en la adultez. El rojo, el número 1. 2 y 3 tenemos, el 2 es el paciente que no tuvo nunca nada desde la etapa fetal, acción de gonadotrofinas. Entonces es un paciente que seguramente varón va a tener criptorquidia, microorquidismo y micropene. El número 3 no lo va a tener porque tuvo activación en la etapa fetal y luego nunca empezó la pubertad. Ese es el número 3. Después nos complicamos con otras formas, las 2A y 3A, que son las formas que tienen un hipogonadismo que luego revierte. Y el 2B y 3B, los que recaen, ¿sí? El 2A y el 3A son las formas que revierten, y las otras las que recaen. El amarillo tenemos el defecto parcial, es un paciente que seguramente va a tener una pubertad detenida, no completa, y el 5 va a ser una forma adulta. Siguiente. Entonces llegamos a este hipogonadismo central, ¿no? Tenemos que pensar, si el paciente puede tener, hay banderas rojas que nos van a decir, bueno, esto tiene pinta de congénito, esto tiene pinta de adquirido. Los adquiridos saben muy bien, estamos hablando básicamente de tumores, infiltración, hipofisitis, y los que más nos atraen a nosotros son básicamente por el tiempo y las publicaciones al respecto. Lo apasionante de este tema es el hipogonadismo congénito central genético, digamos. Sepan que la mitad van a ser normósmicos, la mitad van a ser anósmicos o hipósmicos. Esa palabra Kallmann significa, es la combinación de un hipogonadismo central congénito con hipoguanosmia. Cuando es aislado, podemos hablar incluso de ciertos síndromes en pediatría bastante, no tan infrecuentes de ver, o puede ser múltiple, ¿no? Con un paciente con un panipo, como vemos allá arriba, a la derecha, tenemos un paciente con una tríada clásica de resonancia,
de un panipo. Es un paciente que tiene una hipoplasia hipofisaria, la ausencia de tallo y la neurohipófisis ectópica. Y las formas normósmicas tienen que ver con las neuronas KISS, sobre todo, o el receptor de KISS. ¿Sí? Son pacientes, como les dije, no están afectada la migración de las neuronas originalmente, sino más bien algo posterior a eso, por eso son pacientes con olfato normal. Siguiente. Llegamos entonces a describir un poquito el síndrome de Kallmann. Ahí le tenemos al doctor Kallmann, que es una patología no tan frecuente, bastante más frecuente en varones, pero también presente en mujeres, porque, o sea, CAL1, el gen CAL1, ahora se llama ANOS1, está linkeado al X. Entonces son pacientes que la mujer lo porta, lo transmite, y el varón lo padece. Pero hay otros genes que dan síndrome de Kallmann que pueden ser de herencia recesiva o dominante. Ahí tenemos, en ese gráfico de esos árboles genealógicos, tenemos el primero, todos varones afectados, en el del medio tenemos una pareja que consanguínea, que tiene hijos con una patología solamente recesiva, y en el último tenemos una herencia claramente dominante. Hay muchos otros genes que pueden producir esto, puede ser dominante, recesivo o ligado al X, algunos relacionados, como dije, con el FGFR1, FGF8. Tenemos que pensar en un paciente que puede tener, por ejemplo, un síndrome de Waardenburg, en un SOX10, y el fenotipo del Kallmann, del severo, es cuando está afectado el ANOS1, es un paciente con micropene, con gripe de orquídea, con múltiples afectaciones y dismorfias, además, en la cara, en la mandíbula, en los dientes, renal, ataxia. ¿Por qué? Porque esta proteína se expresa en varios otros órganos, ¿sí? Esa es la causa. ¿Qué tenemos ahí abajo, finalmente? Tenemos una resonancia normal de la zona del bulbo olfatorio, normal, al lado izquierdo. ¿Dónde la buscamos? Globos oculares, idealmente T2. Cuando termina el globo ocular, que empiezan a aparecer los músculos extrínsecos del ojo, ahí buscamos en la zona media, eso que está marcado con las flechas, es el bulbo olfatorio. Fíjense el lado derecho, eso no está claramente. Y lo que sale hacia arriba son los surcos. Paciente izquierda, esa zona normal; paciente derecho, síndrome de Kallmann, con afectación y claro hallazgo de resonancia. Siguiente. Entonces, llegamos a esto del tema genético, ¿ok? Esto es sumamente interesante porque les voy a mostrar una cosita del que está en rojo, ¿ok? El receptor de KISS1 es un gen muy interesante, porque cuando está inhibida su función, está mutado en menos, podemos decir, como vemos ahí a la derecha, esa gran proteína que atraviesa la membrana, cuando está mutado en una mutación negativa, que no deja que funcione la proteína, obviamente el paciente va a tener un hipogonadismo central congénito. Pero cuando está activada, lo que ven en azul, el paciente va a tener lo contrario, va a tener una pubertad precoz, que fue una de las primeras causas genéticas encontradas de pubertad precoz, que es lo que antes se llamaba GPR54, y ese era el nombre que se le dio a ese receptor, hoy en día se llama receptor de KISS1. Y todo lo que estos diagramas muestran es la superposición y el solapamiento entre causas de RCCD, ¿okay? Pubertad retrasada, autolimitada, hipogonadismo Kallmann o no, central congénito Kallmann o no, incluso mezclado con causas de pubertad precoz, que comparten ese gen. Obviamente, el KISS1 receptor, cuando está mutado, que quede claro, cuando está mutado en menos, no produce nada; cuando está mutado en más, con activación, por eso la zona donde está la mutación, ahí en el globito azul, está activado en más, y produce pubertad precoz. Hoy en día sabemos que en pubertad, me voy un poquito del tema, en pubertad precoz, la causa genética más común es esa que está ahí, la MKRN3. Siguiente. Tomando esta excelente publicación, entonces, de la doctora Grispon, viene a colación entender que, Sebastián lo dijo claramente, estas patologías a veces se dan, son muy interesantes, porque a veces se dan cuando los pacientes tienen una mutación en dos genes diferentes, ahí recién dan la enfermedad. Por ejemplo, vemos en la familia de la derecha, vemos que los padres tienen, por ejemplo, son portadores de mutaciones en diversos genes. El paciente índice recibió una mutación del papá y la mamá, y ahí desarrolló la enfermedad. Pero los papás que son portadores de estas mismas mutaciones que su hijo varón, no tienen las enfermedades. Esto está hablando de oligogenicidad, o sea que la enfermedad se da cuando se suman mutaciones en el paciente. Para complicar aún más las cosas, esto es el hipogonadismo central congénito, tiene esta cosa de la expresividad variable y de la penetrancia incompleta. O sea, la expresividad
no todos los pacientes que portan las mismas mutaciones tienen la misma expresión clínica. Y penetrancia incompleta, algunos lo tienen y otros no, no tienen absolutamente nada en la misma familia, a pesar de tener la misma mutación. Siguiente. Por eso la utilidad de la biología molecular. Entonces, el diagnóstico clínico del hipogonadismo central congénito se basa en la clínica, sin ninguna duda. Lo que es métodos complementarios aporta y confirma, pero la sospecha clínica es lo más importante. Entonces, la historia clínica, la anamnesis, fundamental. La olfacción puse con signos como con puntos suspensivos, porque no todos podemos usar un olfatómetro para evaluarlo, pero el paciente que realmente nos dice que no sabe lo que es el olor, porque nunca lo sintió, y a veces nos pasa que los padres no saben esto. Nunca supieron que su hijo no olía, porque el chico nunca supo decir que no olía, porque no sabe lo que es el olor, entonces no sabe lo que es la ausencia de olor, no sabe lo que es esa sensación. Vemos una curva de crecimiento que nos va a aportar mucho para evaluar a un chico que consulta por retraso puberal. ¿Cómo evaluamos el eje? Bueno, básicamente las gonadotrofinas y algunos tests son importantes, ahora veremos cuáles tenemos en el arsenal diagnóstico, los péptidos de Sertoli, en la mujer la ecoginecológica, y ya pensamos en Kalman, iremos a buscar la ecografía renal como les conté, iremos a ver resonancia en caso de que tengamos alguna bandera roja de que algo central orgánico está pasando, o si quisiéramos confirmar esta apariencia en la zona del bulbo olfatorio, y la DMO si la causa es de larga data, el paciente consultó muy tarde. Finalmente, bueno, si tenemos una sospecha de un gen puntual, podemos ir a hacer un gen candidato, o si queremos ver un panel, sería lo más ideal. Siguiente. Entonces, llegamos a los test fisiológicos, una larga lista de test que hoy en día no hay ningún test que con 100% de certeza nos diagnostique y nos divida el RCCD, el retraso central que es un desarrollo, del hipogonadismo hipogonadotrófico o central congénito. Yo creo que los que están en negro es porque creo que es lo más útil para una persona que hace consultorio y no está en un centro de primera línea donde pueden hacerse estudios como aparecen ahí. Algunos son extremadamente, como el test de quispeptina, que lo están promoviendo en las últimas charlas que hemos escuchado, como una de las más interesantes para hacer, pero es impracticable desde lo clínico. El grupo indio hoy publicó en estos últimos 2 años que la inhibina B estimulada con FSH, con análogo de GnRH, podría ser una forma de diagnosticar y diferenciar las dos situaciones, pero yo creo que, como les decía, la primación con testo o con estrógenos, que es darle una baja dosis de un esteroide sexual a un paciente o a una paciente y ver qué pasa después de eso, si el paciente arranca y después, en el caso de los varones, arranca y desarrolla testículos, evidentemente el paciente nunca tenía un hipogonadismo central, tenía eso y necesitaba esa primación, nos sirvió para diagnóstico y tratamiento. El gol estándar siempre fue esperar y ver hasta los 18 años, algo impracticable. O sea, a los 18 no arrancó, es un hipo central congénito, y si ya arrancó, no lo es. Pero nadie esperaría a un paciente, espera hasta los 18 a ver qué pasa. ¿Okay? Y los test hay de todo tipo y color. Yo creo que la medición de los péptidos sertolianos entran en el toolbox, o sea, en la caja de herramientas del endocrinólogo infantil. Es una herramienta y es una herramienta de excelente utilidad para hacer diagnóstico. Siguiente. Entonces, nombré al pasar ahí algo llamado banderas rojas, ¿no? Que empezó a hablarse de esto hace unos años. ¿Saben qué cosas no son normales y que alejan totalmente el RCCD de lo que puede ser un hipogonadismo? Que acá hay varias causas de hipogonadismo. El primero, esa tríada clásica de criptorquidia, microorquidismo y micropene, es bastante clásico para pensar en un paciente hipofisario o en un paciente hipogonádico central. La anosmia, la hiposmia, la sordera, las dismorfias que les conté, las inquinesias, hacen pensar en un síndrome de Kalman. Ahí, lo de las manos se ve también en esa foto con un libro. El paciente tenía que dar la vuelta a la hoja del libro y sin querer también hacía y replicaba en espejo con la mano izquierda lo que estaba haciendo con la derecha. Ya si nos vamos a alteraciones visuales, de línea media, convulsiones, nos vamos a ir a la parte de un panipo por displasia septoóptica. Si buscamos un chico o encontramos un chico con hipoglucemia, micropenia ictericia al nacer, estaremos pensando en un panipo. Si tenemos, por ejemplo, síndromes genéticos, no lo nombré, lo dejé medio al pasar, también nos harán sospechar ciertas causas
genéticas algunos tipos de hipogonadismo. Las cefaleas, la galactorrea, o la poliuria nos hará pensar en prolactina, nos hará pensar en diabetes insípida, por histiocytosis, etc. Son todas banderas rojas, y lo que quería mostrar ahí se ve una sindactilia propia, muy común en la alteración de FGFR1, es un paciente propio con una sindactilia, con mechón blanco, con alteración en los ojos, o sea, puede ser un Waardenburg ese paciente. Abajo vemos un paciente con un coloboma del iris, es un paciente con síndrome de Charge, y a la derecha tenemos un paciente con displasia septóptica, donde se ve prácticamente la zona hipofisaria, estamos en línea media, en sagital, no se ve nada. Este paciente no tuvo nada previo que generó esa silla turca vacía, es un paciente con algo propio genético, ¿sí? Es una displasia septóptica. Siguiente. Entonces, última diapositiva antes de las conclusiones, el diagnóstico diferencial. Alguien preguntó en el chat cuán frecuente era que la criptorquidia en un recién nacido sea un hipogonadismo central congénito. Bajísimo, bajísimo. La criptorquidia es algo bastante frecuente y se da en muchos pacientes incluso con RSCD, pero esta situación del hipogonadismo central es 100 veces menos, 100 veces menos frecuente que el RSCD, el hipocentral. El RSCD, o sea, el paciente que consulta por retraso puberal, es algo que nos pasa el 2% de las veces, es mucho más frecuente en varones, acuérdense esas gráficas en barras de colores, mucho más frecuente en varón y extremadamente frecuente. 1 de 50 chicos consulta por eso. Suelen ser pacientes que también conllevan un retraso en el crecimiento, con edad ósea a veces retrasada. Muchos tienen criptorquidia, pero no son hipogonádicos, ¿ok? Muchos tienen antecedentes familiares, tienen su olfato conservado. La adrenarquia también está atenuada o retrasada como parte de este retraso del crecimiento. Se recuperan espontánea y completamente, y estamos nosotros en pediatría y endocrino infantil tratando de que esa angustia no se prolongue mucho. Por eso los ayudamos a inducir esas pubertades con resultados muchas veces positivos. Esos pacientes se sienten mucho mejor, los ayudamos a que su pubertad empiece un poco antes de lo que normalmente y sola empezaría. En los pacientes con hipocentral congénito, hablando de Kallmann o de normósmico, más o menos es 50-50 eso, es algo muy raro. ¿Por qué 1 en 5.000? Porque estaba hablando de los dos grupos juntos, normósmico y hipósmico. El Kallmann era más o menos 1 en 10, 1 en 20.000. Sigue siendo más frecuente en varones, por lo que conté que muchas formas son ligadas al X. Su crecimiento es normal, pero sus proporciones corporales son ginoides o eunucoides. Recuerden la tríada genital al nacer. Recuerden los antecedentes familiares que puede haber si la patología es dominante. La olfacción está alterada en el 50 y no lo está en el otro 50. La adrenarquia es normal, eso es un dato clínico muy importante acá, ¿sí? Hablamos Sebastián habló de la reversibilidad del cuadro en un 10 a 20%. El tratamiento es obviamente necesario y es con testosterona para inducir la pubertad, pero la fertilidad se logra solo con lo que él explicó. Siguiente. Y ahora sí, finalmente las conclusiones son, como quedó bien claro, esto es una condición clínica, el hipocentral congénito, heterogénea genéticamente, y el estudio está en auge, y cada vez hay más publicaciones al respecto. Ya los genes están en razón de 60, los encontrados como causa. En un 50% de las veces encontramos esa causa. Los mecanismos epigenéticos están implicados en este timing. La tríada, esa que conté y ya la repetí por tercera vez, es una bandera roja fundamental en la etapa neonatal, y tiene un alto índice de valor predictivo positivo en diagnóstico de hipocentral congénito. El hombre, a diferencia de la mujer, acuérdense, las nenas no tienen ese fenotipo al nacer en hipocentral congénito. En la etapa peripuberal el diagnóstico puede ser difícil de diferenciar entre el RSCD y el hipo. Es mucho más frecuente, como dije, en los varones, y acuérdense que el diagnóstico clínico, fundamental, la historia clínica, el examen físico y algunos test son importantísimos. En la resonancia podemos ver, ahí vemos en axial, el tema del olfato no lo mencioné, pero se ve en axial y en coronal, no se ve en sagital, la zona del olfato, ¿no? Los avances en el diagnóstico molecular, como dije, están encontrando una causa genética en el 50% de los casos, y esos términos que son la expresividad variable, la penetrancia incompleta y la oligogenicidad son muy frecuentes, y hay mucho overlap con el retraso puberal simple, e incluso existe la reversibilidad. ¿Sí? Esa interesantísima publicación habla de la resiliencia y la fragilidad del sistema neuroendocrino reproductivo. Una definición ya en el título brillante. Siguiente.
Y finalmente, como dije, el examen físico y la historia clínica y dirigida es fundamental en la sospecha diagnóstica y evita muchas veces pedir cosas innecesariamente. Hay un estudio que no lo mencioné, pero que muestra la cantidad de estudios que se piden en retraso puberal y la mínima 5% el rédito diagnóstico que hay a veces en estudios complementarios de laboratorio. El diagnóstico subyacente puede comprender una patología central orgánica no pensada hasta el momento, no en el paciente de Gonzalo, por eso no se la pedí. Gonzalo tenía banderas rojas para otro lado, entró por la puerta con una gran bandera roja que hablaba de su anosmia. Entonces, el tratamiento se debería ofrecer durante 3 a 6 meses, con texto en caso de varones, estrógenos en mujeres. En caso de RCCD, hay que evaluar qué le está pasando a esa persona, si está angustiado con esta falta de desarrollo, hay que informar qué opciones tenemos, ver cómo evolucionan. En Argentina los ésteres es la única opción y el gel, pero en inducción puberal no podemos usar Nevido, usamos pequeñas cantidades que son 50 miligramos de testosterona en caso de tenerlo, o una cuarta, quinta parte de gel por día. Y como dijo Sebastián, es fundamental pensar que sería muy racional hablar de inducción puberal con gonadotrofinas o con GnRH. El tema es que es algo extremadamente caro, como él dijo, en caso de buscar fertilidad es incluso difícil de conseguir. Imagínense para inducir pubertad cuán difícil puede llegar a ser. La pubertad se induce con testosterona o con estrógenos. Y finalmente lo que nos cierra a nosotros y nos gusta escuchar siempre es que la fertilidad de los adultos, según esa metaanálisis de Rastrelli, está bien claro que el pretratamiento en la pubertad, en la peripubertad con testo, en varones no altera la búsqueda de fertilidad futura cuando es enviada a clínica de fertilidad. Nada más, muchísimas gracias. Y disculpen nuevamente el problema técnico que vivenciamos. Bueno, felicitaciones a los dos porque excelentes las presentaciones. Si les parece, pasamos a los comentarios y a las preguntas. Hubo un comentario que dice que en la atención primaria pública solo contamos con testosterona, imposible poder contar con el undecanoato, que es muchísimo más caro. Hay una pregunta para el doctor Sebastián Suárez, y es la siguiente. Los que desean inducción de la fertilidad, la testosterona exógena, ¿cuánto tiempo antes hay que suspenderla? ¿Cuánto tiempo antes? Buena pregunta. En los papeles, entre 4 a 6 meses previos a la inducción espermática habría que suspenderlo porque dijimos que habría que hacer esta imprimación con FSH, ¿sí? Pero bueno, en los libros dice eso, pero es muy difícil dejar a un paciente hipogonádico 6 meses también, ¿no? Pero lo racional sería eso, al menos 3 meses antes, como mínimo. Perfecto. Otra pregunta para vos. Siempre primero, antes de la fertilidad, ¿conviene estudio y asesoramiento genético? No, bueno, depende, y bien lo dijo Maxi, depende de la causa de este síndrome de Kallmann, ¿sí? Siempre, en todo lo que estuve leyendo yo, se busca siempre el consejo genético, ¿sí? Creo que es fundamental para el paciente y para la pareja saber a qué se enfrenta, qué posibilidades puede tener, con qué juega, con qué, digamos, cuáles son las herramientas que tienen y cuáles son las posibilidades en su descendencia. Yo creo que es fundamental. Maxi ahí presentó justamente todas las posibilidades que tenemos, que puede llegar a haber, alteraciones genéticas, 2 alteraciones genéticas, o sea, creo que es muy, muy importante el consejo genético. No sé si Maxi tiene otra opinión. Maxi no escucha. Bueno, seguimos con las preguntas. Otra para vos. Al momento del diagnóstico, ¿no sería conveniente iniciar estimulación testicular con gonadotrofinas para mejorar el tamaño testicular y luego seguir con testosterona? Bueno, eso lo dije durante la charla. Sí, desde el punto de vista fisiopatológico está bien, está muy bien pensado. La pregunta que siempre se hace o nos hacemos cuando hablé yo con el pediatra endocrinólogo del italiano es,
si bien es fisiopatológicamente correcto, estimulamos a la célula de Sertoli, buscamos un desarrollo de la célula de Sertoli para luego poder tener una posibilidad, realmente no queda claro si este primer proceso que queremos hacer con FSH y luego dar testosterona repercute en la calidad espermática o en la recuperación espermática cuando yo hago eso de vida adulta, ¿sí? No está demostrado que eso tenga un impacto positivo sobre un segundo intento una vez que logremos empezar la fertilidad. Y eso creo que va a ser difícil de evaluar en un futuro. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Lo que sí queda claro y aparentemente que tendría mucho mayor tasa de éxito es suspender la testosterona una vez que el paciente desea fertilidad y comenzar con FSH y luego el ciclo de LH-FSH. Una pregunta para Maxi. Si a su paciente le va a pedir diagnóstico genético o lo va a solicitar cuando busque embarazo, o sea, cuando busque fertilidad. No, como conté antes, me apasiona conseguir el diagnóstico genético en todos los pacientes. No siempre es fácil cuando los pacientes son de consultorio y uno los va a ver incluso, yo por ejemplo, este paciente lo conocí en Puerto Madryn, un paciente que yo soy de Bahía Blanca y lo vi en Puerto Madryn, y conseguir de esa forma el estudio genético es sumamente complejo, pero bueno, después de un periplo administrativo y pedidas al auditor, lo conseguimos. Es un paciente que se sacó sangre en su laboratorio en Puerto Madryn y lo está procesando en un laboratorio de Rosario. Así que Eso te iba a preguntar. ¿Dónde no se es un mandan? Sí, el laboratorio de Puerto Madryn y la obra social del paciente, que es como el IOMA en Chubut, se llama CEROS, la obra social, lo hace de esta forma, lo hace y lo deriva a un laboratorio en Rosario, que hace este tipo de estudios de panel, que como les dije son como 60 genes, y ahí esperaremos encontrar algunos, sabiendo que hay 50% de chances de no encontrar nada. Ese paciente, obviamente, cuando en el que no se encuentra nada, ya en una etapa posterior de investigación, sería útil que lo evalúen centros médicos, que en Argentina hay varios que hacen esto, hospitales como el Gutiérrez y el Garrahan, que estudian perfectamente estas cosas y que serían capaces tal vez de encontrar alguna mutación no descripta en algún gen no descripto. Obviamente con un estudio de secuenciación completa del exoma. Perfecto. Otra pregunta, y creo que es la última. ¿El remanente del sobre de gel de testosterona se debe desechar o se puede conservar de alguna manera? Muy buena pregunta. Yo lo voy a responder y lo hago esto hace 4 años. Yo soy un defensor del gel y siempre me van a escuchar hablando del gel. Yo empecé usando con los pacientes gel del sobre, se puede abrir, se puede guardar bien cerrado. Y en la puerta de la heladera. Sí, es muy efectivo. Y ahora estoy viendo alguna forma de pasar esto a algo más práctico y mucho más dosificable, que es pasar el gel, si se animan, háganlo, tomen una jeringa de 10 mililitros, pónganle un tapón de las que vienen en los frascos de medicaciones para niños, de antibióticos, usen un tapón plástico, pónganlo en la jeringa, saquen el émbolo y díganle al paciente que lo haga, obviamente, que llene la jeringa de 10 mililitros con 5 gramos de gel, que es lo que trae el gel, más o menos van a ser 5 mililitros, y lo tapan con un buen émbolo y un buen tapón, eso se sirve perfectamente. Y en pacientes que están en inducción, ustedes pueden dosificar el 10% de la dosis adulta, que sería extremadamente baja, no creo que sea necesario ir a tan baja dosis. Con darle 1 mililitro, 1.2 mililitros, estamos hablando de la cuarta dosis del adulto, estamos bien para inducir pubertad. Eso sirve y es efectivo. Tengo que validarlo y publicarlo, pero desde la práctica les digo que sirve y se puede hacer. No tienen que tirar el sobre de gel, por favor. No. Es caro. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, así que si les parece, o ninguna pregunta más, así que si les parece vamos cerrando el Ateneo. Le quiero agradecer a FACEN por habernos convocado para el Ateneo, a los disertantes por su generosidad y su tiempo y las excelentes charlas, y obviamente para todos los presentes y los que participaron en este Ateneo. Bueno, gracias. A todos. Muchas gracias. Un placer, suerte, muchas gracias. Adiós. Todo. Nos vemos en el próximo Ateneo. Nos vemos, que anden bien. Cuídense mucho.